Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Naruto, el heredero de las sombras. Capítulo 96. En la sala privada del Izakaya, 4 personas estaban sentadas una frente a la otra. El ambiente era algo tenso. Yami y Tsunade se miraron fijamente, mientras que Shizune e Izumi intercambiaron miradas. El tapir en los brazos de Izumi y el cerdo en los brazos de Shizune también se miraban fijamente. En ese momento, Izumi se sentía bastante inquieta. No esperaba encontrarse con una persona tan derrochadora en el casino, la legendaria Sannin, Tsunade. En Konoha, Tsunade era idolatrada por todas las kunoichi. Ni siquiera Izumi, nacida en el clan Uchiha, era una excepción. Tsunade se frotó la muñeca, que aún le dolía. ¿Quién eres, Chimura Danzou? Justo ahora, había intentado asustar al niño con un movimiento brusco de cabeza, pero no salió como esperaba. En lugar de golpearlo en la frente, le cayó un rayo. Este chico era claramente un ninja, y no un ninja débil. Al ver a Tsunade atacar a Yami, Izumi asumió que eran enemigas e inmediatamente activó su Sharingan, lista para luchar. Al ver el Sharingan, Tsunade lo comprendió de inmediato. Así que solo eran niños de Konoha. Naturalmente, ella cedió. Con una mano apoyando la barbilla, y mientras la mesa de té aún crepitaba con los restos de un relámpago, Tsunade observó a Yami con recelo. En primer lugar, la chica sentía que era demasiado peligrosa. En aquel breve enfrentamiento anterior, incluso sin usar toda su fuerza, había percibido el aterrador poder de Yami. En segundo lugar, fue su apariencia. No parecía pertenecer al clan Chimura. Debido a su resentimiento pasado hacia Danzou, Tsunade instintivamente sentía aversión por el nombre Chimura. Es mi abuelo. ¿Hay algún problema con eso? ¿Danzou es tu abuelo? Tsunade alzó la voz con incredulidad. ¿Esa vieja reliquia tiene un nieto tan guapo como tú? Yami esbozó una sonrisa irónica. Eso es porque nunca viste cómo era mi abuelo de joven. Claro, no está a mi altura, pero era lo suficientemente guapo como para acelerarte el corazón. Izumi asintió inconscientemente. Había visto fotos de Danzou en su juventud, y le había costado mucho creer que fueran reales. Ahora comprendía el dicho, el tiempo no espera a nadie. Vale, tu abuelo era un rompecorazones en su juventud. Tsunade, obviamente, no lo creyó y agitó la mano con desdén. Ya que somos del mismo pueblo, pasaré por alto tu grosería anterior. Solo invítame a una copa y quedaremos a mano. A pesar de haber tenido numerosos desacuerdos con Danzou, Tsunade no era tan mezquina como para desquitarse con un niño. Acababa de perder su última apuesta y no tenía dinero para comida ni bebida. Estaba intentando aprovecharse descaradamente de la situación. De repente, Shizune murmuró el nombre de Yami a su lado, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que algo tenía sentido. Chimura Yami, ¿eres el Shinigami de Konoha? Tsunade abrió mucho la boca. Shizune, ¿qué tonterías estás diciendo antes de que siquiera hayamos empezado a beber? Señorita Tsunade, no, hablo en serio. Él es realmente el Shinigami de Konoha. Shizune explicó rápidamente, yo no fui quien le puso ese apodo. Los ninjas de Kumo empezaron a llamarlo así durante la guerra entre Konoha y Kumo hace unos años. Incluso te lo mencioné antes. ¿Grave? Tsunade se había aislado del mundo ninja hacía mucho tiempo, abandonando todo lo relacionado con ellos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo murmuró. ¿Qué apodo tan siniestro para recibir a una edad tan temprana? Debería haber sacado notas pésimas en la universidad. Yami dijo con indiferencia, soy el Shinigami de otra persona, no el mío. ¿Acaso lo entiendes? Tsunade se dejó caer sobre la mesa de una manera completamente desgarbada. Muy bien, Lord Shinigami, ¿podría alguien traer las bebidas y la comida, por favor? Me muero de hambre después de jugar toda la noche. Yami tampoco había comido mucho antes, así que no protestó y simplemente pidió 4 ollas de sukiyaki y unas cuantas botellas de sochu. Tras unas copas, Tsunade se animó y su mirada hacia Yami se volvió mucho más amigable. De verdad que sabes disfrutar de la vida, haciendo un viaje a unas aguas termales con tu novia, que tiene tu misma edad. Pero los jóvenes deberían ser moderados. Tener hijos demasiado pronto no es bueno. Soy médico. No les mentiría. Señorita Tsunade, esa es una suposición precipitada. Shizune parecía perturbada, e Izumi se puso roja como un tomate. Su impresión de Tsunade cambió drásticamente. No se sentía para nada como una de las legendarias Sannin, sino más bien como el impredecible Jiraiya. Tsunade claramente no toleraba bien el alcohol. Tras solo 2 botellas de sochu, tenía las mejillas enrojecidas, la mirada perdida y se desplomó en la silla. Al darse cuenta de que no podía controlar a Tsunade, Shizune se rindió y se centró únicamente en comer. Habían perdido todo su dinero y probablemente pronto tendrían que dormir a la intemperie, así que necesitaban comer hasta saciarse. Oye, chico, aunque me fui del pueblo por la época de la boda de tus padres, oí que tu madre pertenecía al linaje principal de los Senju. Eso significa que sigo siendo tu mayor. Yami dejó de darle un bocado a su rollo de carne y bajó los palillos. Mi madre es Senjusaki. ¿La conoces? ¿Qué dijiste? La botella que sostenía Tsunade se le resbaló. Su mareo, provocado por la embriaguez, desapareció al instante. ¿Senjusaki? Así es. Tsunade miró al chico que tenía delante, y su expresión se volvió compleja. El anfitrión ha establecido un vínculo familiar con Tsunade. Recompensa, poder sobrehumano. Yami frunció el ceño.
¿La conocías? Sí. Tsunade suspiró. Si tu madre fuera ella, entonces deberías llamarme hermana. Yami la miró como si fuera un fantasma. No creas que soy fácil de engañar solo porque todavía soy una niña. Puedes parecer joven, pero tienes más de 40 años. Incluso si mi madre viviera, solo tendría poco más de 30. Ella está muerta, murmuró Tsunade. La voz de Yami era tranquila. Murió al darme a luz. Sus viejas heridas se han reabierto. Shizune e Izumi notaron el cambio en el ambiente y permanecieron en silencio, sin querer interrumpir. Izumi extendió la mano en silencio y tomó la de Yami, tratando de ofrecerle consuelo. No estaba mintiendo, chico. Tsunade recogió la botella que se había caído y la vació antes de continuar. Saki era la hija del segundo anciano. Ese anciano era de la misma generación que mi abuelo. La tuvo cuando ya era viejo, así que técnicamente era una generación mayor que yo. Cuando aún vivía en el pueblo, cada vez que regresaba de una misión, la llevaba a Yakiniku-ku. Después, íbamos a jugar. Tsunade se rió. No esperaba que ella también se hubiera ido. Ella negó con la cabeza y de repente se inclinó sobre la mesa, abrazando la cabecita de Yami contra su pecho. Entonces, eso te convierte en mi hermano pequeño. Yami, tu hermana no tiene dinero. ¿Qué te parece si me ayudas? Sin duda te lo devolveré cuando gane mucho dinero. Maldita sea, ni siquiera tengo jabón facial. Tras forcejear, Yami finalmente se liberó de su agarre, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Jiraiya me dijo que eres el mayor derrochador de dinero del mundo ninja. Todo el dinero que cae en tus manos termina en un casino. Ríndete ahora. ¡Qué idiota! Tsunade estaba furiosa y llena de sed de venganza. La próxima vez que viera a ese viejo pervertido, sin duda se vengaría a puñetazos. Yami sacó un pergamino sellado de su bolsa, lo abrió y apareció una pila de papeles. En realidad, me debes dinero. ¿Me estás tomando el pelo? Ni siquiera tengo dinero para el casino, ¿cómo podría deberte algo? Vea usted mismo. Yami le entregó un pergamino. Tsunade quedó atónita tras leerlo. ¿Pagarés? ¿Por qué tienes eso? Los recolecté durante una misión. Tengo 15 en total. Me debes 18 millones de rayo. ¿Cuándo piensas pagarme? Sas, respondió Tsunade instintivamente con la misma frase que había usado con innumerables cobradores de deudas. Por favor, deme más tiempo, querido acreedor. Le juro que lo recuperaré todo. Fue una reacción automática que se desarrolló tras años de huir de las deudas. Solo después se dio cuenta de lo que había dicho y se sonrojó. En su frustración, incluso quiso romper los recibos de la deuda y destruirlos. Por suerte, Yami fue rápido y los selló de nuevo en un instante. Después de la cena, Tsunade se encariñó completamente con Yami. Alegó que, puesto que él se había quedado con todo su dinero, debía hacerse responsable. No tenía dónde quedarse. Yami no quería tratar con esa mujer desvergonzada, pero la bondadosa Izumi intervino. Con solo ellos dos en un gran hotel de aguas termales, el lugar parecía demasiado vacío. Al final, Yami accedió a regañadientes. En los días siguientes, Yami se alojó en el hotel de aguas termales durante el día y disfrutó de los servicios de masaje de Tsunade como su acreedora. Por la noche, acompañaba al comprador compulsivo al casino. Tsunade pidió prestados otros 5 millones de rayo de alguna parte, los perdió todos en pocos días y, sin querer, ayudó a Yami a recuperar varios millones. Para evitar que ella le molestara con más préstamos, Yami decidió llevarse a Izumi de vuelta a Konoha. Dejó los 2 últimos días de su estancia en las aguas termales en manos de Tsunade y Shizune. Al verlas marcharse, Shizune, a regañadientes, sostuvo a Tontón en sus brazos. Tsunade, ¿no quieres volver a Konoha? En los últimos días, había visto a Tsunade sonreír más que nunca. Era evidente que le caía bien Yami. Realmente parecían hermanos que siempre estaban peleando. Si Yami pudiera convencerla de que volviera, su vida sería mucho mejor. Tsunade observó fijamente a las 2 figuras que desaparecían y negó con la cabeza. Todo está bien. El apellido Senju solo trae desgracia. La sangre de Saki estará más segura lejos de mí. Shizune suspiró y dejó de intentarlo. Sabía que Tsunade aún no había superado el pasado. El vínculo de parentesco entre el anfitrión y Tsunade alcanza la segunda etapa. Recompensa, físico Senju, bueno. A lo lejos, Yami recibió de repente una notificación del sistema y se quedó ligeramente paralizado. ¿Qué ocurre? Izumi preguntó, sorprendida por su repentina parada. Nada. Simplemente creo que el tapir ha engordado un poco últimamente. Yami-sama, yo no hice eso. Kurenai me comentó que me has estado buscando durante unos días. ¿Le ha ocurrido algo al clan Uchiha? Al día siguiente de regresar a Konoha, Yami fue a buscar a Itachi, que acababa de completar una misión. No. Itachi no reveló la naturaleza cada vez más radical del clan. Aunque era un agente doble, la situación aún no había llegado a un punto crítico. Si hablaba demasiado, las cosas podrían descontrolarse. Además, Yami nunca había sido particularmente amigable con los Uchiha. Solo una petición personal. Ah. Yami arqueó las cejas. No esperaba que vinieras a hablar conmigo sobre asuntos personales. Shisui Nii quiere verte. Itachi dijo en voz baja, dado su estatus, no le conviene acercarse a ti en Ambo. Si lo visitara directamente, llamaría demasiado la atención. Por eso, le transmití su petición. ¿Shisui-senpai? Yami pensó un momento y luego asintió.
Todo está bien. Itachi le informó de la hora y el lugar, y luego se marchó. Yami no sabía cuándo había empezado, pero inconscientemente había estado evitando a Uchiha Shisui. Dioses celestiales distintos, Kotomatsukami. Este era uno de los genjutsu más poderosos de la serie original, capaz de alterar la voluntad de una persona sin que ésta se diera cuenta. Sin embargo, solo se había mostrado 2 veces y nunca había sido utilizado directamente por el usuario. Su verdadero poder seguía siendo un misterio. Esto inquietaba a Yami. Aún así, si Shisui creía que podía detener la rebelión usando esto, Yami debía estar preparado. Pero rechazar la reunión lo haría parecer débil. Así que aceptó. Antes de partir, Yami hizo los preparativos. Mañana, Hisashi examinaría su estado con el Byakugan para confirmar si había caído en un genjutsu. Esa noche, Yami llegó al acantilado que se encuentra sobre la cascada. Inicialmente, Pakura quería ir con él, pero él la convenció de quedarse en casa. Cuando Yami llegó, Shisui ya estaba esperando. Yami-kun. Shisui, de 18 años, sonrió cálidamente. Siento haberte expuesto así. Realmente no tenía otra opción. Últimamente he estado bajo constante vigilancia. Tanto los Zambu como la Raíz, e incluso algunos miembros del clan Uchiha, desconfiaban de él. Nadie confiaba en él, pero todos querían utilizarlo. La vida como Uchiha Shisui era realmente agotadora. Eres muy educado, senpai. Yami saltó ágilmente sobre la rama de un árbol grande. Después de todo, fuiste mi maestro. Me enseñaste esgrima y ninjutsu. Una charla nocturna no es gran cosa. Para ser sincera, estaba nerviosa antes de venir. Shisui tomó una hoja de papel. Después de todo, me has estado evitando durante los últimos años. Esta vez, le pedí a Itachi que me buscara solo para probar suerte. Yami estaba realmente sorprendido. Era la primera vez que veía a Shisui hablar con tanta franqueza. La situación debía ser realmente desesperada. En realidad, no. Es solo que, no hay muchos en el pueblo que representen una amenaza para mí. Y tú eres el más peligroso. Yami no pudo contenerse y fue directo al grano. Entonces, senpai, ¿por qué querías reunirte conmigo hoy? Capítulo 97. Yami-kun, ¿de verdad es imposible que la aldea y el clan Uchiha coexistan? Shisui formuló una pregunta que parecía sencilla, pero que era profundamente compleja. Mientras hablaba, los ojos del Uchiha más fuerte de Konoha se llenaron de dudas, como si le estuviera haciendo una pregunta a Yami, pero también cuestionándose a sí mismo. De la confianza inicial a la vacilación actual. Shisui fue testigo directo de cómo la relación entre Konoha y el clan Uchiha se deterioraba lentamente hasta estar al borde de la rebelión armada, sin posibilidad de reconciliación. Tenía la sensación de que todo estaba ya predeterminado, lo que le dejaba con una profunda sensación de impotencia. La razón por la que Shisui buscó a Yami en ese estado de confusión fue para obtener la opinión de un miembro de alto rango de Konoha, con la esperanza de encontrar un rayo de esperanza. En cuanto a por qué no se había acercado al tercer Hokage, aunque respetaba profundamente a Hiruzen, comprendía que el Hokage estaba completamente absorto en la política. Shisui y Yami tenían una relación de maestro-alumno, y debido al incidente con Uchiha Izumi, se dio cuenta de que Yami sentía un cariño genuino por Uchiha, y no hostilidad política. Esa era la perspectiva que más necesitaba. ¿Coexistencia? Yami miró la luna en el cielo. Shisui-senpai, ¿no crees que esa pregunta misma revela la raíz del problema? Los demás clanes de la aldea nunca se consideran iguales a Konoha. Son simplemente parte de la aldea, por lo que la idea de coexistencia no aplica. Pero los Uchiha siempre se han considerado superiores a los demás, aferrándose aún a la mentalidad del periodo Sengoku y tratando a Konoha como un clan rival. ¿Crees que, con este tipo de actitud, el pueblo no se volvería hostil? Shisui se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Las palabras de Yami fueron como una espada que atravesó toda la niebla de su corazón, revelando la cruda verdad. El problema comenzó desde la raíz. El clan Uchiha nunca adoptó la postura correcta. Nunca estuvieron a la altura de Konoha. Quizás ese era el caso cuando Uchiha Madara todavía vivía. Pero ahora, incluso con poderosos Jujutsu, los Uchiha ya no eran invencibles. Se hundían en glorias pasadas, incapaces de afrontar la realidad. Shisui-senpai, todo lo que estás haciendo ahora mismo es en vano. Yami saltó del árbol y se acercó a Shisui. La aldea no tolerará una fuerza cada vez más inestable, y el clan Uchiha se niega a aceptar que deban someterse. Si no puedes cambiar ambos lados, tendrás que elegir uno. Las personas que se quedan en el medio siempre terminan desmoronándose. Con esas palabras, Yami se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Shisui permaneció allí de pie durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente recuperó la conciencia. ¿Cambiaste de opinión? Un resplandor carmesí brilló en los ojos de Shisui. Su Sharingan de 3 Tomoe comenzó a girar salvajemente, hasta que finalmente formó un Mangekyou Sharingan con forma de molinillo. Yami, tienes razón. Si una de las partes cambia de opinión, el conflicto desaparecerá naturalmente. Solo entonces podrán sobrevivir tanto el clan Uchiha como la aldea. Por otro lado, Yami regresó a la aldea y encontró un lugar apartado para disipar al clon de sombra. De vuelta en la residencia Chimura. Yami, que había estado dormitando en el sofá, abrió lentamente los ojos. Una figura parpadeó en la oscuridad de la noche. Pakura apareció silenciosamente a su lado, mirándolo con preocupación. Todo está bien. No hizo ningún movimiento. Yami sonrió, y Pakura dejó escapar un suave suspiro de alivio.
Un hombre sabio no se esconde tras un muro que se derrumba. Sabiendo que el Sharingan no podía detectar clones de sombra, Yami inyectó el 80% de su chakra en uno de ellos y lo envió a enfrentarse a Shisui. Por lo tanto, incluso si hubiera caído bajo un genjutsu, en el instante en que el clon se disipara, el flujo de chakra alterado rompería la ilusión. Ese era el máximo respeto que podía mostrarle a Kotomatsukami. ¿Podrá el clan Uchiha seguir controlándose? Pakura había estado con Yami durante muchos años y había participado en numerosas misiones de la raíz. Comprendía bien la situación actual de Konoha. Casi lo logra. Shisui intentó desafiar al destino, pero es una lástima que haya nacido en la época equivocada. Yami negó con la cabeza con pesar. Desde cualquier punto de vista, Shisui simplemente había nacido en el momento equivocado. Si hubiera llegado unos años antes o después, las cosas podrían haber sido diferentes. Es igual en todos los pueblos. Las dificultades son inevitables. Pakura habló con sarcasmo. Suna tenía un Kazekage como raza, que temía al talento. Konoha tenía a Hiruzen y a los 3 ancianos. Kiri estaba bañada en sangre. Iwa expulsó a 2 Jinchuriki por la terquedad de Onoki. Se decía que Kumo estaba unificada, pero esto era solo superficial o el resultado de una purga interna. En ese momento, la facción militante de Kumo aplastó a los conservadores. La diferencia de poder era demasiado grande, por eso se alcanzó la paz. No le des demasiadas vueltas. Yami se relajó y se hundió en el mullido sofá. Por muy caóticas que se pongan las cosas, por ahora no nos afectará. Quédate al lado de Izumi estos días para protegerla. Lo entendí. Pakura asintió levemente. Entre los allegados a Yami, Kurenai y Yugao llevaban bastante tiempo en Ambo. Karin aún era una niña. Solo Uchiha Izumi tenía un estatus especial y necesitaba protección especial. Al regresar a su habitación, Yami comenzó a examinar la recompensa que había recibido de Tsunade. No le sorprendió que el físico Senju de Tsunade solo hubiera alcanzado el nivel bueno. Al fin y al cabo, las habilidades pasivas de Senju Hachirama eran técnicas que Tsunade había dedicado toda su vida a perfeccionar. La discrepancia era evidente a primera vista. Sin embargo, la técnica de la fuerza de los 100 sellos demostró ser valiosa. Yami había estudiado el fortalecimiento basado en el chakra y había obtenido resultados, pero aún así no se comparaba con las décadas de experiencia de Tsunade. Calculó aproximadamente que, con la misma cantidad de chakra, su poder explosivo aumentaría en un 50% aproximadamente, y podría llegar a duplicarse con la maestría. Daba sus reservas de chakra en constante crecimiento, luchar contra alguien que utiliza las 8 puertas internas no sería imposible. Con la fuerza física suficiente, el genjutsu se convirtió en una preocupación mucho menor. Pero en cuanto a su propia defensa mental, el Sharingan de 3 Tomoe parpadeó en sus ojos. Yami aún no sabía cuándo despertaría el Mangekyo. Desde que desbloqueó el tercer Tomoe, el poder de su pupila había crecido de forma constante, pero no había experimentado un salto cualitativo. Solo el Mangekyo Sharingan podía neutralizar verdaderamente al Mangekyo Sharingan. Esa afirmación no era incorrecta. Una vez que obtuviera el Mangekyo Sharingan, su miedo a Shisui desaparecería. La mayor oportunidad será la noche de la masacre. Al día siguiente. En la azotea del edificio del Hokage. Sarutobi Hiruzen se apoyó en el parapeto, contemplando el horizonte. Detrás de él, Uchiha Shisui estaba arrodillado. Me entristece profundamente la creciente desconfianza entre el clan Uchiha y la aldea. Hokage-sama, quiero reconstruir esa confianza. Por favor, permítame hacerlo. Shisui, yo siento lo mismo. Hiruzen no se dio la vuelta, pero su voz volvió a resonar. Siempre he visto a los Uchiha como parte de la aldea. Pero hay cosas que no se pueden evitar. ¿Lo entiendes? Comprendo sus dificultades, Hokage-sama, Shisui inclinó la cabeza. Pero puedo cambiar la situación. Haré que Uchiha demuestre sinceridad y cambiaré la voluntad del líder del clan Fugaku. Ah, sí. ¿Cuál es tu plan? Usaré mi Mangekyo Sharingan. Le lanzaré el hechizo Kotomatsukami y reescribiré su testamento. Un destello de luz cruzó los ojos de Hiruzen, pero se disipó rápidamente, dando paso a la niebla. Mangekyo. Kotomatsukami. Shisui, has adquirido una habilidad extraordinaria. Sus elogios son excesivos, Hokage-sama. Hiruzen se giró bruscamente y entró en el edificio. Hazlo. Asumiré toda la responsabilidad, incluso si fracasas. Hokage-sama. Shisui hizo una profunda reverencia, con el corazón lleno de emoción. Media hora después, Danzo, Utatane Koharu y mi tocado Omura se reunieron en la oficina. Debemos suspender temporalmente todas las acciones contra el clan Uchiha. Hiruzen sostenía su pipa y hablaba con calma. ¿Te has vuelto blando? Los ojos de Danzo se entrecerraron con insatisfacción. ¿Te rindes en el momento más crítico? No. Uchiha Shisui encontró otra manera. Ante las miradas de los ancianos, Hiruzen explicó, ha despertado el Mangekyo Sharingan y posee la técnica ocular Kotomatsukami, que puede reescribir la voluntad de otra persona. Planea usarla en Fugaku. ¿Qué? Los 3 quedaron atónitos. Danzo incluso golpeó el suelo con su bastón. Eso es todo lo que necesitas saber. Shisui actuará durante la próxima reunión del clan, dentro de unos días. Por favor, espera con paciencia. Dicho esto, Hiruzen ignoró sus reacciones, miró a Danzo y se marchó. Danzo permaneció sentado un rato, luego regresó en silencio a la base de Ruth. Invocó a Yami y fue directo al grano. Tomaré medidas contra Uchiha Shisui. Él.
¿Despertó el Mangekyou Sharingan? Yami preguntó primero. Danzou se detuvo, sorprendido, y luego asintió. No esperaba que lo supieras. Su técnica altera los pensamientos de la gente. Ten cuidado y evítalo. ¿Acaso ese viejo Hiruzen cree que desconozco sus planes? Compartir esta información es solo una trampa. Quiere que ataque para poder usar eso como excusa para castigarnos después. Pero no voy a caer en su trampa. Esto no tiene nada que ver contigo. Haz como si nunca hubieras oído hablar de ello. Yo me encargaré. Yami murmuró para sí mismo. Danzou y Hiruzen están realmente llenos de amor y odio. Se conocen profundamente, pero siguen fingiendo. Lo entiendo. Solo ten cuidado. Danzou respondió con seguridad, no te preocupes. Aunque sea una ilusión del Mangekyou Sharingan, no me engañará. Yami comprendió el as bajo la manga. Un minuto de invencibilidad, si se usaba correctamente, podía resultar inesperadamente efectivo. Pero entonces Danzou cambió de tema, tomando a Yami por sorpresa. Yami, ¿quieres el Sharingan? ¿Te refieres a los ojos de Shisui? Sí. No, gracias. Yami no esperaba que Danzou le ofreciera el Mangekyou Sharingan. Pero lo rechazó sin dudarlo. Admito que la sangre Uchiha es poderosa, pero por muy fuerte que sea, no es mía. Todo está bien. Danzou sintió un poco de arrepentimiento, pero no insistió. Pensaba que la fuerza actual de Yami ya era excepcional. Aunque no lo había visto pelear en años, a los 12 años, un ninja acababa de alcanzar la madurez. Su progreso futuro estaba garantizado. Sin embargo, Danzou, que había presenciado el apogeo del mundo ninja, sabía que Yami aún estaba lejos de alcanzar ese nivel divino. Por eso quería darle los ojos de Shisui a Yami, para ayudarle a superar las barreras. Pero Yami tenía razón. El Sharingan no fue fácil de trasplantar. A diferencia de Danzou, cuyo cuerpo fue modificado en gran medida para resistirlo, el cuerpo de Yami probablemente sufriría un rechazo, al igual que el de Kakashi. Sería mejor investigar primero y transmitir la información después, quizás incluso como una reliquia familiar. Tras la marcha de Yami, Danzou comenzó a hacer los preparativos. Pronto llegó el día en que Shisui puso en práctica su plan. La reunión estaba programada para la noche. Esa tarde, Danzou convocó a Shisui. No para raíz, sino para una casa de té en las afueras del pueblo. Aunque no estaba seguro del propósito de Danzou, Shisui dudó solo un instante antes de acercarse. Señor Danzou. Shisui hizo una reverencia respetuosa. Danzou estaba cerca, y los dos se encontraban uno frente al otro a corta distancia. Uchiha Shisui. El Hokage me habló de tu plan. Tengo una pregunta. Por favor, pregunte. Si utilizas tu técnica de mirada penetrante en Fugaku y convences al clan Uchiha, pero la postura de la aldea no cambia, ¿qué harás? Aunque el clan se someta, los prejuicios de los aldeanos no desaparecerán fácilmente. En este punto, el ojo descubierto de Danzou se abrió de par en par, irradiando presión. ¿Acaso usarías también a Kotoamatsukami en las clases altas y los aldeanos para cambiar sus pensamientos? ¿Debería este mundo regirse por tu voluntad? Respóndeme, Uchiha Shisui. La mente de Shisui se vio conmocionada. Danzou aprovechó la oportunidad y atacó. Tu Sharingan me pertenece. Zumbido. Un Sharingan de 3 tomoe apareció en los ojos de Shisui. Rápidamente lanzó un genjutsu. El brazo de Danzou se quedó suspendido en el aire y su cuerpo se tensó. Es solo una ilusión. Pronto despertarás. Descansa, Lord Danzou. Shisui lo sostuvo suavemente y se dio la vuelta para marcharse. Pero en el instante en que se dio la vuelta, se quedó paralizado. La figura de Danzou desapareció y reapareció detrás de él, propinándole un puñetazo en el abdomen a Shisui. Luego, desató una precisa combinación de golpes, hiriéndolo gravemente y arrancándole el Sharingan del ojo derecho. Shisui agarró la cuenca del ojo sangrante, observando cómo Danzou quitaba las vendas e implantaba el ojo a la perfección. Finalmente comprendió por qué su genjutsu había fallado. Izanagi. Capítulo 98. Como podría actuar si no estuviera completamente seguro, Danzou se vendó el ojo derecho de nuevo mientras decenas de ninjas de la raíz emergían de las sombras a su alrededor. Dame también tu otro ojo. Lo usaré para cumplir tu deseo y proteger Konoha. Su respuesta fue una bola de fuego abrasadora. Danzou permaneció inmóvil. 4 agentes de Root ya habían dado un paso al frente, formando sellos con las manos. Liberación de agua, ola de agua. La zona quedó inmediatamente envuelta en una densa niebla. La bola de fuego se extinguió por completo, pero el sonido del agua corriendo permaneció. Uchiha Shisui estaba secretamente alarmado. Había usado toda su fuerza en ese ataque de fuego, pero fue bloqueado por un pequeño equipo, y ni siquiera habían usado todo su poder. ¿Desde cuándo los ninjas de la raíz se volvieron tan fuertes? Pero no había tiempo para pensar en eso. Mientras la niebla cubría el campo, Shisui usó parpadeo corporal para escapar. En realidad, no era que los ninjas de la raíz se hubieran vuelto más fuertes, sino que su equipamiento había mejorado. Sabiendo que su objetivo era Shisui, Danzou se preparó meticulosamente. Estos más de 12 ninjas de la raíz estaban completamente equipados con armadura de chakra, lo que aumentaba considerablemente el poder de sus jutsus. Cuando la niebla se disipó, Shisui ya se había marchado. Persíganlo. Danzou frunció ligeramente el ceño. A su orden, más de una docena de miembros de Root salieron en su persecución.
Tocó suavemente el ojo recién implantado, pero no hizo ningún otro movimiento. El poder del Mangekyou Sharingan era inmenso. Necesitaba tiempo para adaptarse. En el denso bosque, se desató una persecución mortal. En su máximo potencial, Shisui podría haber eliminado fácilmente a los perseguidores de Ruth, o incluso haberlos matado a todos. Pero ese no fue su mejor momento. Había perdido un ojo, sufrido múltiples golpes directos de Danzou y su fuerza se había reducido a un tercio de su capacidad normal. Lo más vergonzoso fue que Raiz usó veneno. Tras usar sus últimas fuerzas para escapar de la niebla tóxica, Shisui aún inhaló parte de ella. Se desplomó contra un árbol, jadeando. Apunta a sus piernas, evita su cara. Operativos de Ruth lanzaron kunai con dispositivos explosivos incorporados. Auge. El chakra emanó violentamente del cuerpo de Shisui. Un avatar verde, parcialmente blindado, se formó a su alrededor, protegiéndolo de las explosiones. Susanoo. El genio más poderoso del clan Uchiha ha demostrado una vez más su extraordinario talento. Incluso gravemente herido y con un ojo menos, logró activar el poder supremo del Mangekyou Sharingan. El guerrero acorazado alzó el brazo y disparó cientos de flechas de chakra. Cada flecha era tan poderosa como un ninjutsu de alto nivel. La andanada destruyó la primera línea de Ruth. De no ser por su armadura de chakra, habría habido bajas. Tos. Tos. Shisui tosió sangre y blandió la espada de chakra del Susanoo, eliminando a los enemigos restantes. Luego, él y el guerrero verde desaparecieron. Bajo la luz de la luna, tras escapar de la persecución, Shisui contactó con Itachi mediante una señal secreta y regresó al acantilado donde solía entrenar. Shisui. Cuando Itachi llegó y vio a su amigo con un solo ojo, su Sharingan se iluminó por la sorpresa. He fracasado. Shisui sonrió con amargura. Danzou no me creyó. Me arrancó el ojo derecho y quiere resolver el conflicto a su manera. Maldición. Itachi apretó los puños con rabia, deseando con todas sus fuerzas invadir la raíz y matar a Danzou. No es culpa suya. Shisui negó con la cabeza y caminó lentamente hacia el borde del acantilado. Fui muy ingenua. Tomé una decisión precipitada sin pensar bien las cosas. Recordó su conversación con Yami. Sí, ¿cómo podría bastar con cambiar solo un aspecto? ¿Quién permitiría que alguien como yo, con ojos que pueden reescribir la voluntad de una persona, existiera? Yami-kun, lamento mucho no haber entendido tus palabras antes. Shisui, no hablemos de esto. Necesitas atención médica. Itachi insistió en que se apartara y recibiera tratamiento. No es necesario. Shisui negó levemente con la cabeza. Mi supervivencia solo empeoraría las cosas. El clan me vería como un activo militar. Si estalla una guerra, Konoha se debilitará y otras naciones la invadirán. No puedo permitir que empiece una guerra por mi culpa. Shisui. Un pensamiento terrible cruzó por la mente de Itachi. Itachi, te dejo este ojo. Shisui se quitó el ojo izquierdo con calma, como si desconectara un enchufe, y se lo entregó a alguien. Espero que esto te ayude a proteger Konoha y el orgullo del clan Uchiha. Itachi se negó. A petición de Shisui, convocó a una bandada de cuervos y colocó el ojo dentro de uno de ellos. No me salven. Solo mi muerte podrá aplacar la ambición del clan y darles tiempo para fortalecerse. Adiós, Itachi. Dejé una carta en casa para los ancianos después de quitarme la vida. Creerán que me suicidé. Tras pronunciar sus últimas palabras y deseos, Shisui sonrió y cayó hacia atrás, precipitándose al abismo infinito. Shisui. Itachi extendió la mano, pero lo que tocó no fue más que una ilusión. Había caído de nuevo en el genjutsu de Shisui sin darse cuenta. Perdóname, esta es la última vez. Al ver a su mejor amigo desaparecer en la oscuridad, Itachi, por primera vez, odió la claridad con la que veía el Sharingan. Pudo distinguir la sonrisa de alivio en el rostro de Shisui mientras caía. Al ver morir a su amigo, las emociones de Itachi estallaron. Un extraño chakra surgió repentinamente en su cerebro. Sus ojos ardían de dolor mientras lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. Los tres Tomoe giraron y se fusionaron en un Mangekyou Sharingan con forma de molino de viento. Con tan solo 11 años, despertó el Mangekyou Sharingan y alcanzó un nivel de fuerza equivalente al de un Kage. Pero en su corazón solo había tristeza y odio hacia esos ojos, hacia la inmundicia que se escondía tras la forma en que habían despertado. Al pie del acantilado, el río no dejó de fluir tras la caída de Shisui. Las aguas continuaron su curso, arrastrándolo consigo. Shisui no murió al instante tras la caída. Pero ya no tenía fuerzas para escapar. Simplemente se dejó hundir aún más. Hasta que, alguien lo sacó de allí. El agua subió y formó una prisión esférica que lo arrastró hasta la orilla. Tos, tos. Shisui se atragantó, tosiendo agua. Al oír pasos que se acercaban, preguntó débilmente. ¿La raíz? Llegas demasiado tarde. Destruye el otro ojo. Mátame. Ahora soy inútil. Tich. Un leve gruñido bastó para que Shisui reconociera de quién se trataba. Yami. Yami no apareció cuando Danzou atacó. Tampoco apareció durante la persecución de Ruth. Pero ahora, poco antes de la muerte de Shisui, llegó. Shisui nunca esperó esto. Sintió que Yami se agachaba a su lado. Técnicamente, apenas formó parte de raíz. Pero el resto de lo que dijiste era incorrecto. Un suave resplandor verde emanó de la mano de Yami mientras comenzaba a curar las heridas de Shisui. En primer lugar,
Te hiciste conocido como Shisui del parpadeo corporal no por tu Mangekyo Sharingan. Segundo, no destruiste el otro ojo. Déjame adivinar, ¿se lo diste a Itachi? El corazón de Shisui tembló. Su mente se quedó en blanco. No hay necesidad de mentir. El cuerpo nunca miente. Yami continuó curándolo. Shisui-senpai, tengo mucha curiosidad. ¿Te arrepientes de haberles contado a tus superiores sobre la técnica ocular? Tras unos segundos de silencio, Shisui negó con la cabeza. No me arrepiento. Pero fui demasiado precipitado. No me di cuenta de que los corazones de las personas no se pueden conectar. Si yo fuera el Hokage o Danzo, tampoco confiaría en un Uchiha. Aunque demostraran una lealtad absoluta. Tienes razón. Para lograr la paz de verdad, tendría que disipar las sospechas de ambas partes. Pero sencillamente no tengo ese poder. El vínculo de arrepentimiento entre el anfitrión y Uchiha Shisui ha alcanzado la tercera etapa. Recompensa, linaje Uchiha, supremo. Yami-kun, por favor, hazme un último favor. Mátame o tírame de vuelta al río. Yami interrumpió su jutsu de curación. Responde a una pregunta más y la consideraré. Preguntar. Ambos ojos Mangekyo Sharingan poseen Koto Amatsukami. Piensa bien antes de responder. Esto no solo afecta a tu vida. Influye en cómo trato a Uchiha Itachi. Si la amenaza se vuelve demasiado grande, actuaré sin dudarlo. Aunque despertó el Mangekyo Sharingan debido a su muerte, estoy totalmente preparado. No me amenaces con Itachi, Yami. Shisui suspiró. Esa mirada era solo una precaución. No hay problema en que lo sepas. Ambos ojos de mi Mangekyo Sharingan pueden usar Koto Amatsukami, pero el ojo izquierdo y el derecho son diferentes. El ojo derecho, que Danzo tomó, consume menos chakra. Es más sigiloso, pero más débil y más fácil de detectar. Al ojo izquierdo, que le di a Itachi, lo llamo Koto Amatsukami, luz, o verdadero Koto Amatsukami. Esencialmente, es una técnica de un solo uso. Una vez utilizada, no se puede reactivar durante 10 años. Pero su efecto es abrumador. Incluso si se descubre la ilusión, no hay forma de deshacerla. Originalmente, planeaba usarlo contra Fugaku y los ancianos, para que abandonaran sus planes contra la aldea. Veo. Mientras Shisui explicaba, Yami mantenía la mano sobre su pecho, controlando los latidos de su corazón para detectar mentiras. Si Shisui hubiera estado en plena forma, podría haberlo disimulado. Pero después del trato que recibió, Yami podía leerle la mente como un libro abierto. Shisui decía la verdad. Aunque seguía siendo peligroso, era controlable. El poder del cuervo jamás se compararía con el de Shisui. Con la debida precaución, Itachi no tendría oportunidad de usarlo. Yami-kun. Te lo he contado todo. Ahora, por favor, déjame morir. Dije que consideraría la posibilidad, pero nunca lo prometí. Tras pensarlo bien, he tomado una decisión. No puedes morir todavía. Yami se puso de pie y recogió el mismo pergamino de sellado humano que se había utilizado en Pakura. Así que usó eso para sellar a Shisui. El destino realmente obra de maneras extrañas. Shisui, alguien como tú, que ama tanto al pueblo y al clan, no debería tener un final así. Descansa en paz. Quizás algún día puedas presenciar cómo termina todo. Ignorando las súplicas de Shisui, Yami lo encerró dentro del pergamino. Tenía muchas ganas de saber cómo reaccionaría Shisui al ver al chico en quien más confiaba, Itachi, masacrando a su propio clan. Yami, llevando consigo el pergamino, borró cuidadosamente todo rastro de la supervivencia de Shisui y abandonó el lugar. Tras obtener el linaje supremo de Shisui, Yami pudo sentir claramente cómo aumentaba su poder ocular. Tras algunos encuentros más como este, tal vez logre despertar el Mangekyo Sharingan de forma natural, sin ningún trauma. Después de todo, incluso Indra despertó su Mangekyo Sharingan con la muerte de un perro. Distrito del clan Uchiha. Itachi regresó a casa atónito. No fue hasta bien entrada la noche que Fugaku regresó del santuario Naka y lo convocó. La reunión del clan no se llevó a cabo, Shisui desapareció. Itachi, ¿sabes dónde está? No, respondió Itachi con calma. Acabo de regresar de una misión Ambo. ¿Qué clase de misión? Preguntó Fugaku. Asesinato. Un agente de inteligencia renegado. Itachi ya había preparado su excusa. Fugaku lo observaba atentamente. En ese caso, ve a descansar. Quizás Shisui se vio involucrado en algo. ¿Qué opinas, Itachi? Si veo a Shisui Nii, le preguntaré. Itachi hizo una reverencia. Estoy muy cansado, padre. Voy a descansar ahora. Ir. Mientras veía a su hijo alejarse, Fugaku se frotó la frente. Esperaba que no fuera lo que temía. Unos días después, Shisui seguía sin regresar. Algunos miembros del clan irrumpieron en su casa buscando pistas y acabaron encontrando su carta de despedida después de que se quitara la vida. Afirmaba que no podía soportar el dolor de estar dividido entre el clan y la aldea. Shisui. Acabar con la propia vida. Capítulo 99. Shisui, el primer genio Uchiha auténtico reconocido incluso por otras aldeas ninja, se había quitado la vida. La noticia causó rápidamente revuelo en el pueblo. La última vez que un personaje tan poderoso como él se quitó la vida fue hace más de una década, durante la tercera gran guerra ninja, cuando el colmillo blanco de Konoha acabó con su vida. A diferencia de los demás Uchiha, Shisui era considerado el menos Uchiha de todos.
Ayudaba con frecuencia a los demás y nunca mostró la arrogancia típica del clan Uchiha. En cambio, era accesible y humilde. No solo era respetado entre los ninjas, sino que incluso los civiles lo tenían en alta estima. Para muchos, era increíble que alguien como él pudiera acabar con su vida tan repentinamente, sin previo aviso. Dentro del clan Uchiha, la reacción fue mucho más intensa. No había cadáver, solo una carta de despedida tras su suicidio. La repentina muerte de Shisui resultó sumamente sospechosa. Muchos ancianos, incluyendo algunos que vivieron durante el periodo Sengoku y conocían los secretos más oscuros del clan, comenzaron a dirigir sus sospechas hacia Uchiha Itachi. Incidentes como este habían ocurrido en el pasado del clan Uchiha. En su afán de poder, algunos incluso llegaban a alzar una espada contra sus parientes más cercanos para despertar el Mangekyo Sharingan. Dio la casualidad de que Uchiha Itachi estuvo ausente de la reunión del clan ese día, lo que le dio tanto el tiempo como el posible móvil. Rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Ante estas acusaciones, Itachi simplemente respondió con indiferencia. No ofreció explicaciones, pero en el fondo, se sentía aún más desilusionado con el clan. Nadie lamentó realmente la muerte de Shisui. Solo lamentaron la pérdida de un luchador de alto nivel. Oficina del Hokage. Sarutobi Hiruzen estaba interrogando a Danzo. Invocaste a Uchiha Shisui esa tarde, y luego desapareció. Danzo, ¿no tienes nada que decir en tu defensa? Esto no tiene nada que ver conmigo. Danzo respondió con calma, anticipándose ya a las acusaciones de Hiruzen. Sí, me reuní con él. Simplemente confirmé la voluntad de fuego en su corazón y si tenía la determinación de actuar contra su clan. Puedes consultar los registros de servicio de Ruth. Solo tenía una docena de guardias presentes, y Yami no estaba entre ellos. ¿Crees que alguno de ellos es capaz de derrotar a Shisui con la técnica de parpadeo corporal y el Mangekyo Sharingan? Además, Shisui dejó una carta de despedida tras quitarse la vida. ¿Acaso dices que lo obligué a escribirla? Hiruzen, no me eches toda la culpa a mí. La impenetrable defensa de Danzo dejó a Hiruzen momentáneamente sin palabras. Pero aún así, reafirmó su autoridad como Hokage. En cualquier caso, usted es el principal sospechoso. Para evitar provocar aún más al clan Uchiha, Raíz debe cesar todas sus operaciones. No debe ser movilizado sin mi permiso. Hiruzen, ¿no te parece un poco exagerado? Mi tocado Omura frunció el ceño e intervino en defensa de Danzo. Danzo claramente no lo hizo. ¿Por qué castigarlo? Es cierto. Me parece excesivo. Este tipo de cosas sucedían con frecuencia. Siempre que Hiruzen presionaba demasiado a Danzo, los dos ancianos intervenían para mantener el equilibrio de poder. Normalmente, Hiruzen se echaría atrás y les daría una respuesta vergonzosa. Pero esta vez fue diferente. Hiruzen se mantuvo firme e inquebrantable. Estaba decidido a mantener la raíz inactiva, sin importar el costo. Los dos ancianos no pudieron hacer nada. Él era el Hokage. Si insistía, nadie podía detenerlo. Danzo mantuvo la calma y la compostura. Simplemente obedeció la orden y salió lentamente de la oficina. Sabía que esto era solo temporal. Mientras la oscuridad persistiera en el mundo ninja, Hiruzen siempre lo necesitaría. Mantenerse discreto por el momento le permitiría concentrarse por completo en su investigación. Residencia Yoga. Los nítidos sonidos de los entrenamientos de sparring resonaban desde la sala de entrenamiento. Yami estaba ayudando a Hinata a entrenar su técnica del puño suave. Fue una experiencia sorprendentemente placentera sentir esos puños pequeños y delicados golpeándome. Se sintió más como un masaje relajante. La fuerza de Hinata era ideal. Maestro Yami. Hinata se detuvo al oír la voz de la niña. Una niña de 3 años corrió alegremente hacia ella. Yami sonrió, la alzó en brazos y la sostuvo. ¿Hanabi, huyendo otra vez? Hanabi no hizo eso. Negó con la cabeza seriamente. Vine después de clase. Buena chica. Ese simple cumplido la hizo sonreír radiante. Yami no pudo evitar suspirar. Yasi y su suegro sí que sabían cómo criar a unas hijas excelentes. Una era dulce y obediente, la otra excéntrica y vivaz. Y lo más importante, ambos eran increíblemente adorables. Cuando crecieran, serían bellezas deslumbrantes. Hinata, de pie a un lado, observaba su interacción con envidia. Con su personalidad tímida, no podía actuar con la misma audacia que Hanabi. Solo podía observar desde lejos. En ese instante, una mano grande se posó suavemente sobre su cabeza, revolviéndole el pelo. Tú también eres linda, Hinata. No necesitas cambiar nada. Al alzar la vista y ver la sonrisa en el rostro de Yami, las mejillas de Hinata se sonrojaron de nuevo. Muy bien, Hanabi. Ahora que tu entrenamiento ha terminado, siéntate aquí y cuida a tu hermana un rato. Tras dejar a la chica en el suelo, Yami reanudó el entrenamiento del puño suave con Hinata. Poco después llegó Yuga Yasi. No interrumpió, solo observó en silencio desde la puerta. Solo cuando Hinata estaba completamente empapada en sudor, Yami le hizo una señal para que se detuviera. Hinata, tus fundamentos son sólidos y tus movimientos son perfectos. Pero hay algo en lo que necesitas trabajar. Hinata le guiñó un ojo. Por favor, dígame, maestro Yami. No dudes en atacar, dijo Yami, agachándose y susurrando. Sé que eres amable y que no te gusta pelear. Pero en este mundo, a veces es inevitable. Si tienes que golpear a alguien, esa persona es tu enemigo. No te contengas. Ataca con todas tus fuerzas. Yami tiene razón. Yasi se acercó.
Te lo he dicho muchas veces. Ahora incluso Yami está de acuerdo. Sabes lo que tienes que hacer. No lo decepciones. Yo entiendo. Hinata asintió nerviosamente. No sea tan estricto, Yashi-sama, dijo Yami, acariciando suavemente la cabeza de Hinata. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Dele tiempo. Yashi no dijo nada más. Mandó a las niñas afuera a jugar y llevó a Yami arriba a tomar el té. Yami, Hanabi pronto tendrá la edad suficiente para recibir el sello del pájaro enjaulado. Yashi suspiró. Ahora entiendo lo que sentía mi padre en aquel entonces. Es realmente difícil decidir. No había perdido a Hisashi, pero aún conservaba la esperanza de abolir el sistema de aves enjauladas. Desafortunadamente, como jefe del clan, no tenía poder para cambiar la opinión de los demás ancianos de la casa principal. Tengo una sugerencia que podrías probar, dijo Yami dejando su taza de té con naturalidad. ¿A dónde? Preguntó Yashi, sorprendido. Que Hinata y yo nos comprometamos. Yami sugirió algo que dejó a Yashi perplejo. En cuanto nos comprometamos, Hinata pasará a formar parte del clan Chimura. ¿Quién se atrevería a marcar a mi prometida con el sello del pájaro enjaulado? Y con Hinata como heredera, Hanabi tampoco será asignada a la casa secundaria. Todos ganan. Yashi apretó la boca. ¿Gana todo el mundo? Me robas a mi hija y, por supuesto, eres feliz. Hinata solo tiene 6 años. ¿Cómo puedes pensar así? Para ser sinceros, Yashi había considerado la posibilidad de contraer matrimonio con la familia Chimura. Pero no ahora. Al menos no hasta que Hinata fuera mayor, tuviera sus propios sentimientos y pudiera expresar claramente su afecto por Yami. Entonces él la apoyaría. En cuanto al compromiso previo de Yami con Izumi, no le preocupaba. En este mundo, no era raro que los nobles tuvieran varias esposas. Puede que a los ninjas no les guste, pero no estaba prohibido. Aún así, el método de Yami era rudimentario, pero efectivo. Los ancianos más importantes de la familia no se atrevían a desafiar a Yami. Antes, era por culpa de Danzou. Ahora, era el propio Yami quien los disuadía. Fuerte, con buenos contactos y absolutamente despiadado. Había asesinado a ancianos Uchiha sin sufrir ninguna consecuencia. Nadie en Konoha había sido tan descarado. Incluso Asuma, el hijo del Hokage, era solo un joven rebelde que jamás se había atrevido a cruzar la línea. Pero Hinata todavía es muy joven. Yashi dudó. Es solo un compromiso. Si Hinata no es feliz en el futuro, puedes cancelarlo. Yami se encogió de hombros. Con la personalidad de Hinata, incluso si moría joven, ella sería viuda de por vida. No había manera de que rompiera un compromiso. Solo dijo eso para tranquilizar a Yashi. De hecho, esa promesa ayudó a Yashi a tomar su decisión. De acuerdo, yo me encargo. No hay que precipitarse, dijo Yami. No es el momento adecuado. Esperemos unos meses. Yashi frunció el ceño. Podría ser por el clan Uchiha. Sí, asintió Yami. Shisui está muerto. El tercer Hokage está al borde de un ataque de nervios. No vamos a llamar su atención sobre esto. Entiendo. Yashi seguía sin poder contenerse. ¿Tenía la muerte de Shisui alguna relación con la aldea? Yami tomó un sorbo de té y respondió secamente. Despertó un genjutsu capaz de reescribir la voluntad de una persona sin que ésta se dé cuenta. Es mejor que esté muerto. Yashi lo dejó escapar, visiblemente conmocionado. Semejante ilusión era aterradora. Para personas en posiciones de prominencia como él, era peor que la muerte. Yashi dijo con sinceridad, me ocuparé del consejo de ancianos de la mejor manera posible. El resto depende de ti, Yami-kun. Sí. No seas tan duro con Hinata. No la compares con Hanabi. Simplemente son diferentes. Ya entiendo. Tras la conversación, Yami abandonó la residencia Yuga y se dirigió al cuartel general de Anbu, donde Kurenai le dio algunas noticias. El tercer Hokage nombró a Uchiha Itachi capitán de los Anbu. Fue transferido a los Anbu directamente subordinados al Hokage. Sin Shisui, Hiruzen había perdido a su observador Uchiha. Ahora, solo quedaba Itachi. Este traspaso era previsible. No te preocupes. Es Anbu, el dominio de Hiruzen. Ni siquiera nos avisaron cuando lo pusieron aquí, y ahora lo han trasladado. En serio. Kurenai murmuró, claramente disgustada con las acciones de Hiruzen. Como mujer, era más emotiva. Ya consideraba que la tercera división de Anbu pertenecía a Yami. El comportamiento de Hiruzen le parecía una falta de respeto. Yami soltó una risita y la tranquilizó con suavidad. Itachi me está dando dolor de cabeza ahora mismo. Será mejor que se vaya. Si el tercero me pide más gente, desde luego diré que no. Vale, no he venido aquí para hablar de eso. Hace tiempo que no entrenas. Ven a entrenar conmigo y veamos lo fuerte que estás, ¿eh? Yami se detuvo a mitad de la frase y miró a lo lejos. Kurenai parpadeó. ¿Qué fue eso? Encontré algo. Espérame aquí. Dicho esto, desapareció utilizando la técnica del parpadeo corporal. Santuario de Naka. Uchiha Itachi estaba de pie frente a un hombre enmascarado. Este no era su primer encuentro. Era el mismo que había matado a su compañero, despertando su Sharingan de 2 Tomoe. ¿Dijiste que eres Uchiha Madara? Así es. Un Sharingan escarlata con 3 Tomoe apareció a través de la máscara. Difícil de creer, ¿verdad?
Uchiha Madara murió hace mucho tiempo, dijo Itachi con frialdad. Si vas a mentir, al menos invéntate algo mejor. Esto es ridículo. Jeje. El hombre enmascarado soltó una risa ronca. Su Sharingan giró y se transformó en un extraño patrón. Las pupilas de Itachi se contrajeron ligeramente. Antes no le había creído, pero ahora, al ver el Mangekyo Sharingan, estaba convencido en un 20%. Comprendo tus dudas. ¿Crees que morí en mi batalla contra Hachirama, verdad? El hombre enmascarado se burló, pero como genio Uchiha, seguramente sabes que nuestro clan posee una técnica prohibida para anular la muerte misma. Izanagi. Exactamente. El hombre asintió. Sacrifiqué un ojo para fingir mi muerte y vine a Konoha con un único objetivo. Para vengarme de los Uchiha que me abandonaron. El ataque del Kyuubi hace años fue solo un pequeño regalo. La mirada de Itachi se agudizó al instante. En su opinión, la rebelión del Kyuubi fue la raíz de todo. Sin ese desastre, la brecha entre el clan Uchiha y la aldea no se habría profundizado. Shisui no habría muerto. Independientemente de si este hombre era Madara o no, sin duda fue el origen de todo. Siento tu ira. El hombre enmascarado se burló. ¿Pero de verdad crees que todo esto es culpa mía? La aldea ya era hostil a los Uchiha. Si quieres culpar a alguien, culpa a ese malvado Senju Tobirama. Justo cuando estaba a punto de continuar, su expresión facial cambió repentinamente. La voz de Setsu Blanco resonaba en su cabeza. Alguien viene. Silbido. Un kunai especial cortó el aire, atravesando la forma intangible del hombre enmascarado antes de estrellarse contra el suelo con un golpe seco. Parece que esta conversación termina aquí. Volveré a verte, Itachi. Después de todo, te pareces mucho a mí. El hombre enmascarado desapareció como un fantasma, y un segundo después, Yami apareció en su lugar. Capítulo 100. Uchiha Itachi, ¿no vas a informar a tu superior? Yami tomó su kunai especial y miró al inexpresivo Uchiha Itachi con una media sonrisa. Reunirse en secreto con un extraño tan sospechoso, parece sospechoso, sin importar cómo lo expliques. Yami no esperaba capturar al hombre enmascarado, Uchiha Obito. La habilidad de Kamui era extremadamente difícil de dominar. Con un solo ojo, se hizo pasar por Uchiha Madara durante más de una década, y casi nadie cuestionó su identidad. Por el momento, Yami no tenía forma de descifrar a Kamui. Solo había venido a molestarlo. Matar dos pájaros de un tiro. Ante las preguntas de Yami, Uchiha Itachi frunció ligeramente el ceño, con un tono más frío que nunca. Capitán Yami, ahora estoy al servicio directo del Hokage. El hombre enmascarado con el que me encontré forma parte de mi misión actual. Informaré al Hokage, pero usted no está autorizado a conocer los detalles. Quizás fue el impacto de la muerte de Shisui a manos de Danzo, pero esta fue la postura más desafiante que Uchiha Itachi jamás demostró hacia Yami. También podría deberse a la confianza que les otorga el despertar de su Mangekyo Sharingan. Tras años de presión, Uchiha Itachi finalmente creyó haber vencido a Yami. La sonrisa traviesa de Yami se desvaneció un poco. Parece que has crecido bastante. Incluso tu tono de voz es más firme ahora. Así que esos rumores en el clan Uchiha son ciertos. ¿Que para obtener poder, mataste en secreto a Shisui y despertaste el Mangekyo Sharingan? Itachi no podía creer ni por un segundo que Yami desconociera la emboscada de Danzo contra Shisui. Aunque no lo supiera de antemano, ahora sí que lo sabía. Este hombre había sido su maestro en esgrima y ninjutsu. Si no estuviera de luto, no habría problema, pero utilizar la muerte de Shisui para difamarlo. Itachi temblaba de rabia, y los tres tomoe de sus ojos comenzaron a girar. Pero al final, se contuvo. Yami, no tengo nada que decirte. Piensa lo que quieras. Todavía tengo que rendir cuentas ante el Hokage. Dicho esto, Itachi utilizó la técnica del parpadeo corporal y desapareció sin esperar la respuesta de Yami. Edificio Hokage. Itachi se arrodilló ante Hiruzen y le contó todo lo que había sucedido. Había considerado mantener en secreto el encuentro con el hombre enmascarado. Después de todo, si decía la verdad y confirmaba que el incidente del Kyuubi había sido orquestado por alguien del linaje Uchiha, solo avivaría la hostilidad de sus superiores. Pero dado que Yami apareció de la nada, si no lo denunciaba, acabaría volviéndose en su contra. No le quedó más remedio que hablar, y contar toda la verdad. Uchiha Madara. Hiruzen permaneció junto a la ventana, observando en silencio las calles de Konoha durante un largo rato antes de hablar lentamente. Yo tampoco puedo confirmar su identidad, añadió Itachi en voz baja. Si así es como se hace llamar, entonces llamémosle Madara. Un nombre es solo un nombre en clave. Hiruzen se volvió hacia Itachi. ¿Dijiste que quiere vengarse del clan Uchiha? Eso es lo que él afirmó. Hiruzen asintió. Si realmente es Madara, entonces ese razonamiento es plausible. Madara fundó Konoha junto con el primer Hokage. Pero cuando sus ideales chocaron, abandonó la aldea furioso. El clan Uchiha, acostumbrado a la vida en la aldea, se negó a seguirlo. Eso sin duda podría considerarse abandono. Y tenía el poder de controlar al Kyuubi. Se dice que, en su batalla final, Madara usó al Kyuubi contra el primer Hokage. Aunque se desconocen los detalles exactos. Si todo esto es cierto, entonces su identidad no es del todo imposible. Hokage-sama, ¿deberíamos enviar un equipo para capturarlo?, preguntó Itachi. No. Hiruzen negó con la cabeza. Nuestra máxima prioridad es descubrir su identidad.
Si realmente es Madara, no podemos estar seguros de cuánta fuerza conserva después de tantos años. Si vuelve a contactarte, sigue actuando de la misma manera. Intenta averiguar qué lo motiva y cuáles son sus verdaderas metas. Confío en que no te dejarás engañar por él. Pero aún así, mantente cauteloso. Gracias por su confianza, Hokage-sama. Itachi hizo una profunda reverencia y luego vaciló. Sobre Yami. Todo es por Konoha, interrumpió Hiruzen. Hablaré con él. Me aseguraré de que deje de interferir en tus misiones. Con la seguridad que le transmitió Hiruzen, Itachi finalmente se sintió tranquilo. Comparado con el misterioso Madara, Yami era quien más dolores de cabeza le causaba. Este tipo no seguía la lógica ni las reglas, si se enfadaba, simplemente podía volcar las mesas. Madara, Uchiha Itachi fue a ver al Hokage. Un Zetsu blanco le transmitió el informe al hombre enmascarado, Uchiha Obito. Como era de esperar. Obito no mostró ningún signo de ira. Ya se lo esperaba. Uchiha Itachi todavía se aferra a la ilusión de esta aldea inmunda. Pero eso era parte del plan. Incluso si se revela todo sobre mí, ¿qué pasará? La aldea simplemente destruirá al clan Uchiha más rápidamente para evitar que se alíen conmigo. Quizás incapaz de soportar ese tono arrogante, Black Zetsu se levantó lentamente del suelo. Pero aún no has logrado tu objetivo principal. Shimura te interrumpió antes de que pudieras hacerlo. La expresión enmascarada de Obito se ensombreció. Su aura se volvió fría. Shimura. Confiar en el dios del trueno volador para que actúe con tanta arrogancia. Y ni siquiera Namikaze Minato era tan engreído. Te dije que te deshicieras de él, pero no me hiciste caso, murmuró Black Zetsu con desdén. Dejaste que creciera demasiado y ahora estás pagando las consecuencias. Si hubiera seguido mis consejos durante los exámenes Chunin, no estaríamos en esta situación. Él no nos confronta directamente. Obito seguía intentando justificarse. Ese mocoso es el nieto de Danzo. Además, es hostil a los Uchiha, ¿por qué no usarlo? Un brillo asesino apareció en sus ojos. Cuando todo esté hecho y haya conseguido lo que quiero, lo mataré inmediatamente. Yami, ¿qué acaba de pasar? Yami regresó a Anbu, donde Kurenai lo esperaba ansiosamente en la oficina. Se tranquilizó al verlo a salvo. Hemos detectado a un intruso infiltrándose en Konoha. Es fuerte, pero logró escapar. Yami le advirtió, si ocurre algo inusual o si ves a algún enemigo, usa la marca del dios del trueno volador inmediatamente. Estaré allí en un instante. Sí. Kurenai asintió con firmeza. Cualquiera que Yami considerara peligroso estaba definitivamente fuera de su alcance. Vamos, no perdamos el tiempo. Hoy empezaremos con Taijutsu. Yami la llevó al campo de entrenamiento. Aunque Kurenai se especializaba en Genjutsu, este entrenamiento no era para luchar, sino para aumentar su velocidad y así poder reaccionar rápidamente y escapar. Yami también le transmitió la técnica de superfuerza de Tsunade. Como usuaria de Genjutsu, el control del chakra de Kurenai era excepcionalmente preciso, similar al de un ninja médico. Su gran resistencia le proporcionaría una mejor aceleración al dar marcha atrás. Naturalmente, las demás chicas también lo aprenderían. Yami también se esforzaba por adquirir la técnica de las 100 curaciones de Tsunade. Eso fue un milagro para las mujeres. En cuanto lo tuvo, lo ofreció como un regalo. J.E. Con esa tentación, no había nada que no pudiera hacer. Al caer la noche, Yami llevó a Kurenai, exhausta, de vuelta a casa. De camino, le mordió el hombro varias veces en protesta por estar empapado en sudor. Al llegar, corrió al baño. Izumi y Yugao también regresaron de su misión ese día, pero algo les pareció extraño. El rostro ovalado y delicado de Izumi se había transformado en un puchero exagerado. Yami se sentó a su lado, intrigada. ¿Qué pasó? ¿Quién te molestó? En lo que respecta a las mujeres, lo único que Yami no estudiaba era lo que no se podía estudiar. Prefería preguntar directamente. ¡Ey! Izumi lo miró y luego apoyó lentamente la cabeza en su regazo. ¿De verdad Uchiha Itachi mató a Shisui-senpai? Yami había aprendido esgrima de Shisui, e Izumi solía acompañarlo. A diferencia de otros miembros del clan, Shisui nunca la menospreció por ser mestiza. Izumi siempre lo consideró una buena persona. Pero ahora, durante una misión, se enteró de que él se había quitado la vida. El principal sospechoso era Uchiha Itachi. Ah, olvídalo. Yo te lo diré. Yami no tenía intención de mentir. Le dijo la verdad, omitiendo únicamente la parte en la que hablaba de ocultar el hecho de que Shisui estaba vivo. La boca de Izumi se abrió lentamente, sorprendida. Mangekyo Sharingan. Koto Amatsukami. Esta era la primera vez que alguien como Izumi, nacida en el clan Uchiha, descubría que existía un poder aún mayor más allá del Sharingan de 3 Tomoe. Droga. Ella suspiró. Ahora lo entiendo. Si tienes que culpar a alguien, culpa a la técnica ocular de Shisui por ser demasiado aterradora. No culpes al abuelo. Tras el compromiso, la forma de pensar de Izumi cambió por completo y se centró en los intereses de Yami. J.E. Yami le besó la mejilla suave. Nuestra Izumi es realmente comprensiva. Escondió el rostro entre sus brazos, demasiado tímida para mirarlo. La muerte de Shisui fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Al principio, provocó pequeñas ondas, pero con el tiempo, la calma regresó. En poco tiempo, el pueblo prácticamente se había olvidado de él. Su nombre rara vez volvía a mencionarse. Sin Shisui, los planes del clan Uchiha quedaron paralizados.
Sus ambiciones disminuyeron, pero la presión siguió aumentando, hasta que un día estalló. Hiruzen también convocó a Yami para hablar con él, principalmente para pedirle que dejara de perseguir a Itachi. A partir de ese momento, Itachi trabajaría exclusivamente bajo la autoridad de Hiruzen. En otras palabras, Itachi se había convertido en el sustituto de Hiruzen. Yami aceptó de inmediato. Tenía asuntos más importantes que atender. La casa de Naruto Uzumaki. Me duele. Ay. Yami, me duele. Naruto se agarró la cabeza herida y lloró. No puedo, simplemente no puedo. Aunque me maten, no podré aprender. Detrás de Yami, Karin temblaba. Aunque lo estaba haciendo mejor que Naruto, la diferencia no era tan grande. En su clase, aparte de Naruto y Kiba, siempre estaba entre las últimas en las asignaturas escritas. No puedes aprender. Y ni siquiera lo intentas. Yami, visiblemente molesto, le dio un golpe en la cabeza a Naruto con una regla. Y ni siquiera recuerdas los 12 sellos de mano. Serás un Chunin para siempre. Y ni siquiera te graduarás. Karin, no creas que estás a salvo. ¿Has olvidado los 10 primeros puntos del código de la misión? ¿Qué hiciste en clase? Yami sospechaba que el linaje Uzumaki venía con un gen de la idiotez. Cuantos más Uzumaki conocía, peores parecían ser sus calificaciones. Si ese fuera el único problema, lo dejaría pasar. Pero Iruka quería reunirse con sus padres. A Yami no le importaba pelear. ¿Pero que lo reprendieran como guardián por sus calificaciones escolares? Eso sí que era humillante. Jamás había experimentado semejante humillación, ni siquiera delante del Hokage. Karin, no necesito que seas la mejor de la clase. Solo aprueba los exámenes y me daré por satisfecho. Haré lo mejor que pueda. Karin se aferró a su brazo, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, no te enfades. Siempre lo mismo, dijo Yami, lamiéndose la frente. Si suspendes alguna asignatura en el examen final, no te llevaré con nosotros. Te quedarás en casa estudiando sola. No. Por favor, no hagas eso. En cuanto a ti, Naruto. Naruto esbozó una sonrisa incómoda. Yami, no te preocupes. De todas formas, no me gusta salir. Yami. Mocoso. Entonces no te voy a ofrecer ramen. Naruto se quedó paralizado. No le importaba mucho el ramen, lo importante era tener con quién comer. Pero de verdad que no puedo. Es demasiado difícil. Incluso sumando mis notas, sigo suspendiendo. Yami suspiró. Está bien, Naruto, no me importan tus notas. Pero necesitas dominar la técnica de clonación antes de graduarte. Si consigues graduarte, te diré quiénes son tus padres. Yami, ¿sabes quiénes son mis padres? Naruto se puso de pie de un salto, emocionado. Las hojas susurraban fuera de la ventana. Yami los miró, pero los ignoró. Miró a Naruto a los ojos y dijo, los conozco. No estoy presumiendo. Los conozco mejor que tú. Es posible que Naruto haya visto a sus padres una vez al nacer y otra vez en un recuerdo. Yami. Sí, sin duda él los conocía mejor. Capítulo 101. Yami, por favor, dímelo. Por favor. Naruto estaba tan emocionado que le temblaban los bigotes y sus ojos brillaban de esperanza. Desde que empezó a tener algo de conciencia de sí mismo, Naruto siempre quiso saber quiénes eran sus padres, por qué lo abandonaron, por qué los aldeanos lo llamaban zorro demonio y lo trataban con tanto odio. Pero cada vez que le preguntaba al tercer Hokage, el anciano simplemente sonreía y decía, aún no es el momento. Algún día lo sabrás, cuando todos te reconozcan. Ahora que Yami había dicho que lo sabía, la emoción de Naruto alcanzó su punto máximo. Estaba desesperado por una respuesta. Aún no puedo decírtelo. Todavía eres demasiado débil, Yami negó con la cabeza. Cuando te conviertas en un verdadero ninja, lo suficientemente fuerte como para protegerte, entonces te lo diré. Eran los héroes del pueblo. Por eso tengo tantas esperanzas puestas en ti. Namikaze Minato fue, sin duda, un héroe de Konoha. Podría decirse que todos en la aldea le debían la vida. Pero eso no necesariamente significaba nada para un niño. Yami podía contárselo a Naruto ahora, pero su mentalidad aún no había madurado. Si supiera la verdad ahora, podría despertar emociones que no sería capaz de procesar. Así pues, Yami decidió tratar la verdad como una recompensa, algo que Naruto se ganaría tras graduarse. Para entonces, su estado mental sería más estable. Que perdonara fácilmente, como en la línea temporal original, o que tuviera una reacción diferente, dependería de la influencia que Yami ejerciera sobre él en los años siguientes. Héroes. Naruto se dejó caer de nuevo, decepcionado, pero se recuperó rápidamente. Hermano Yami, definitivamente me graduaré y me convertiré en un gran ninja. Deberías memorizar al menos los 12 sellos manuales básicos antes de decir eso. Vamos. No puede haber un jutsu que solo necesite un sello de mano o ninguno en absoluto. Tras animar de nuevo a Naruto, Yami agarró rápidamente a Karin y se marchó. Afuera, le dio una palmadita suave en la cabeza. Karin, vete a casa ahora. Tengo algo que hacer. Bien, lo entiendo, Yami-sama. Karin asintió obedientemente y se despidió con la mano. En cuanto se marchó, Yami dijo fríamente, ya puedes irte. Sas. Sas. Dos Zanbu con uniforme completo aparecieron ante él.
A juzgar por sus máscaras, no pertenecían a la tercera división de Yami. Chimura, no reveles demasiada información al Jinchuriki. Esto es un... Antes de que los Ambu pudieran terminar, Yami se desvaneció en un instante. Al instante siguiente, ambos sintieron un dolor punzante en el pecho al ser lanzados hacia atrás, estrellándose contra la pared de la calle y dejando dos grandes cráteres. Yami reapareció ante ellos. Uno de ellos aún intentaba formar un sello con las manos, así que Yami le dio una patada violenta. Grieta. Ah. Uno de los brazos de un Ambu estaba doblado en un ángulo anormal. El otro estaba pisoteado e inmovilizado. Yami los miró fríamente. ¿Necesito que ustedes dos me enseñen algo? Shichimura, ¿estás desafiando al Hokage? El Ambu con el brazo roto sudaba profusamente, pero aún así apretó los dientes y dijo, la identidad de un Jinchuriki es un asunto de alto secreto. No tenías derecho a decírselo. Yami se burló. Si es tan secreto, ¿por qué gente como tú lo sabe? Recuerda, tu trabajo es proteger, no espiar. Y ni se te ocurra intentar controlar como yo. Ni siquiera el tercer Hokage está capacitado para eso. Hay muchas cosas que deberíais olvidar. Así que olvidad esto también, antes de que os creéis más problemas. Ignoró la notificación de libertad bajo fianza y salió a visitar a otro médico callejero. Los dos Ambu se pusieron de pie con dificultad, ocultando su furia tras sus máscaras. Una cosa era ser despreciado, pero había insultado al Hokage. ¡Qué arrogancia! Kisida, busca atención médica. Informaré de todo al tercer Hokage. Una hora después, Hiruzen escuchó el informe y frunció profundamente el ceño. Lo entiendo. Tráeme a Yami. Sí, Hokage-sama. Los Ambu creían que Hiruzen castigaría a Yami. Con aires de superioridad, le transmitió el mensaje con una actitud arrogante. Y acabó siendo trasladado de vuelta inconsciente. ¡Guau! Al ver al Ambu inconsciente tendido ante él, el párpado de Hiruzen se contrajo violentamente. Yami, ¿qué significa esto? ¿No bastaba con herir a un Ambu? ¿También tenías que dejar inconsciente al mensajero? No fue culpa mía. Yami parpadeó inocentemente, secándose las manos con un pañuelo limpio. Ese tipo intentó entrar en mi casa sin permiso. Si no le doy una lección, ¿qué pasará cuando otros lo intenten? Tú. Hiruzen lo señaló, con las manos temblorosas. Había oído hablar de la peculiar regla en casa de Yami, solo podían entrar conocidos, y todos ellos eran mujeres. Ni siquiera Danzo había sido invitado jamás. Pensó que solo era una broma. Pero viendo la actitud de Yami ahora, era evidente que era real. Les diré a los Ambu que tengan más cuidado en el futuro. Al final, Hiruzen no insistió. El hogar de un hombre era su espacio más privado. Podía establecer las reglas que quisiera. Si Hiruzen presionaba demasiado, las cosas podrían salir mal. Ahora, hablemos de Naruto. Hiruzen aspiró profundamente el vapor de su pipa y se recompuso. ¿De qué hay que hablar? Yami se sentó perezosamente en el sofá. ¿No es su padre Namikaze Minato? Incluso todo el pueblo conoce el rumor de que es el Kyuubi. No estaría de más decirle quiénes son sus padres. No es el momento adecuado. La expresión de Hiruzen se ensombreció bajo la sombra de su sombrero. Naruto aún es muy joven. Si aprende demasiado ahora, otros podrían aprovecharse. Por eso le oculté esto. Ya le prometiste que se lo dirías después de la graduación, así que cumple tu promesa. No cedas solo porque te lo ruegue. Tranquilo. No me expreso con elocuencia. Esa extraña metáfora hizo que a Hiruzen le temblara un ojo, pero despidió a Yami con un gesto y llamó a alguien para que atendiera al Ambu inconsciente. En cuanto a revelar el linaje de Naruto, Hiruzen tenía su propio plan, uno que, sorprendentemente, reflejaba el de Yami. Ambos querían influir en Naruto durante este periodo formativo, para enseñarle el verdadero significado de la voluntad de fuego. Luego, cuando Naruto tuviera la edad suficiente, le revelarían la verdad para forjar un legado. Hiruzen esperaba que Naruto creciera para ser como su padre, un ninja que protegiera a todos. Desafortunadamente, Hiruzen jamás podría haber previsto que Yami estaba compitiendo secretamente con él. Veamos primero qué enseñanzas prevalecen sobre la raíz, la voluntad de fuego de Hiruzen o la manipulación de Yami. En las afueras de Konoha, en un denso bosque a decenas de kilómetros del pueblo. El entrenamiento en la aldea era muy ruidoso, así que Yami ahora prefería lugares apartados. Pakura y Samui estaban cerca, vigilando el perímetro para asegurarse de que nadie lo molestara. Yami reflexionaba sobre su futuro. En pocas palabras, era hora de asignar puntos de vínculo. El problema era, ¿dónde? Durante los últimos 2 años y medio, Yami no había utilizado ningún punto de conexión consigo mismo. Tras el incidente en la aldea ninja de la nieve, comenzó a evitar relacionarse con mucha gente. Solo forjaba vínculos profundos con los objetivos de sus misiones o con sus aliados en la batalla. Poco a poco, acumuló más de 30.000 puntos de fidelidad. Pero había muchos lugares donde podía invertirlos. Linaje Senju. Linaje Uchiha. Afinidad con el modo sabio. Y, el linaje Otsutsuki. En este mundo, el origen era valorado por encima de todo. Los únicos poderes externos, además del linaje, eran las técnicas de los sabios. Olvídate del modo sabio por ahora. Yami tomó una decisión, priorizaría el desarrollo de su linaje. Todavía no había accedido a ninguna de las 3 tierras sabias. No tenía un método de entrenamiento para el modo sabio, así que por el momento no le resultaba útil. Investigar por cuenta propia era arriesgado e ineficiente.
Sin embargo, sus esfuerzos no fueron en vano. Yami había progresado significativamente en el estudio del linaje Otsutsuki. Ahora comprendía por qué el aumento de su fuerza no interfería con sus linajes Uchiha o Senju. Otsutsuki era Otsutsuki. El árbol divino era el árbol divino. Los dos no eran iguales. Si se analiza, la fuente de energía de la mujer sellada en la luna podría dividirse en dos partes. El primero fue el linaje Otsutsuki. Eran seres de alto nivel, capaces de viajar por el espacio. Plantaban árboles divinos en los planetas y cosechaban frutos de chakra para fortalecerse. Incluso sin consumir la fruta, poseían un increíble poder innato. Por ejemplo, Byakugan, Shikotsu Myaku y fuerza física superior. Lo más importante es que poseían una adaptabilidad sin parangón a los chakras. La gente normal no podría soportar el poder del fruto del chakra. Incluso Obito casi muere intentando convertirse en el Jinchuriki del 10 colas con solo un Rinnegan. Pero Otsutsuki logró manejarlo sin ningún problema. La segunda fuente de poder provenía del propio chakra, que se describe mejor como las habilidades derivadas del árbol divino. El elemento madera, el Sharingan y numerosos Kekkei Genkai fueron todos dones del fruto del chakra, no de los genes Otsutsuki. Puede parecer que el poder del árbol divino era mayor que el del linaje, pero este último era el recipiente, y el primero era el agua que contenía. Tu linaje determinaba la cantidad de chakra que podías acumular y la eficacia con la que podías usarlo. Con un solo pensamiento, Yami consumió 10.000 puntos de vínculo. Linaje Otsutsuki, avanzado. En el instante en que usó los puntos de sutura, su cuerpo tembló. Cada célula comenzó a transformarse. Sus genes estaban siendo reescritos. Sus pupilas oscuras se volvieron blancas. El mundo se desvaneció en blanco y negro, pero su visión se expandió exponencialmente. Ahora podía ver a Pakura y Samui a kilómetros de distancia. Eso es malo. Él no quería el Byakugan. Yami maldijo para sus adentros. El Byakugan era muy peculiar. Si sus ojos permanecían así, hasta un tonto se daría cuenta de que algo andaba mal. Pero la evolución desencadenó un cambio. Genial. Se dedicó por completo y fusionó todas sus características almacenadas relacionadas con el Byakugan. Su visión se hizo más clara y surgió una aura opresiva que asustó a los animales cercanos y los sumió en un frenesí. Tras un largo rato, la transformación se completó. Yami dejó escapar un suspiro lento y se estiró. Sus mayores ventajas fueron la fuerza bruta, la velocidad y el tiempo de reacción. Aún no podía cuantificar las mejoras, pero el aumento de chakra era visible en el panel de estado. Células más fuertes significaban una mayor producción de chakra. Más buenas noticias, Yami ahora podía desactivar su Byakugan a voluntad. Sus pupilas volvían a la normalidad, o podía cambiar al Sharingan de 3 Tomoe. Ambos no interferían entre sí. Pero no podían utilizarse simultáneamente. Entonces, Yami alzó la palma de la mano. Una afilada hoja de hueso brotó, creciendo 20 centímetros antes de detenerse. También había conquistado Shikotsu Myaku. El clan Kawaya estaba formado por poderosos guerreros físicos con fuertes vínculos con el clan Yuga. Aunque el Shikotsu Myaku era poderoso, no estaba exento de defectos. La constante expansión ósea podía introducir impurezas en el cuerpo, provocando su deterioro, al igual que el Mangekyo Sharingan. Yami no había planeado luchar usando huesos. Eso le parecía inquietante. Aún con curiosidad por poner a prueba su fuerza, agarró un kunai y atacó. Sonido metálico. Con un crujido seco, el kunai se partió en dos. Es tan difícil. La sensación fue como golpear a Susanoo con un kunai. Amigo, eso no es un insulto para ti. Desenvainó su espada Kusanagi, la imbuyó con la técnica de elemento viento de nivel supremo y cortó la hoja de hueso. Decidió no volver a usar esa habilidad. El riesgo de infección era demasiado grande. No me gustaría convertirme en un esqueleto asesino cubierto de cenizas. Tras revisar su panel de estado, Yami ha gastado 20.000 puntos de vínculo en el linaje Senju. Las mejoras del clan Uchiha aún eran posibles por otros medios. Pero la sangre Senju pura era rara en aquel entonces, y la única forma de mejorarla era mediante puntos de vínculo. Se necesitaban 5.000 puntos para alcanzar el nivel supremo. Superar ese límite costaba 20.000 puntos. Auge. Una oleada de chakra emanó de Yami, enviando fuertes vientos a través del bosque. Incluso Pakura y Samui, a kilómetros de distancia, lo sintieron. Intercambiaron miradas y corrieron hacia ella. Fin del video.